Diálogos con la actualidad. La entrevista. En Presencia Universitaria por la noche. 8 de la noche con 9 minutos y bueno, es un gusto también para nosotros, el equipo de Presencia Universitaria, saludar y darles la bienvenida al licenciado Taurino Castrejón, quien es líder nacional de los derechos humanos de los migrantes, y también a Antonino Francisco Lorenzo, quien es activista social de los migrantes. El día de hoy vamos a abordar un tema que pues prácticamente ha destacado ya en los últimos meses y prácticamente tras la entrada ya de Donald Trump en la administración de los Estados Unidos. Y bueno, en primer momento darles la bienvenida a ambos. Este es su espacio y vamos a comenzar con una pregunta, y es que ¿cómo describirían la situación actual de la migración entre México y Estados Unidos? Hola, buenas noches a todos, al auditorio y a ustedes aquí en lo personal. Mira, la situación migratoria entre México y Estados Unidos está pasando por una crisis que no habíamos visto desde hace muchos años, aunque era sintomática. En algunas etapas se había llegado a estos extremos, pero no tan visibles ni tan drásticos como hasta el momento. Ahorita lo que tenemos, desgraciadamente, son acciones que vulneran los derechos humanos de cualquier migrante, no importa si es niño, adulto, mujer, anciano, etcétera. Con el simple hecho de tener tus características fisiológicas, físicas y en tu habla o tu idioma, eres catalogado como una persona no deseable en los Estados Unidos. Mencionabas justamente que estas prácticas ya se realizaban, inclusive quizás de una manera no tan visible, pero ¿cuál es la parte del peligro justamente de que ahora, pues no sé si decir la palabra, que se empieza a normalizar o con esta nuevas políticas parecieran ver como lo normal esta violencia en contra de los migrantes justamente? Sí, fíjate, algo muy curioso, en los años 60, 50 incluso, hubo un programa denominado Trabajadores Exbraceros, en los cuales a los trabajadores mexicanos que iban a trabajar en los campos agrícolas de Estados Unidos se ponían en los autobuses, en los restaurantes o algún centro público, no animales, no negros, no mexicanos. Desde aquel tiempo teníamos esa... sí, el rechazo social, y provenía precisamente de las autoridades. Ahorita, después de que se terminó el programa de los exbraceros, que aún se debe el dinero también, es una asignatura pendiente que tenemos con los trabajadores, que ya tiene más de medio siglo, que se les adeuda un fondo de ahorro que no se les ha pagado desde hace más de medio siglo. Pero esa característica que tenían se ha venido recrudeciendo a través del tiempo y nos ha llevado a tener una disyuntiva de que incluso los cuerpos policíacos y los no policíacos, porque contratan servicios tipo mercenarios que van a las casas e ingresan a la fuerza, ya sea a las casas o a los trabajadores, a los centros de empleo. Sacan por la fuerza a la gente, los someten y vulneran sus derechos, los golpean, los vejan. Incluso hay personas mexicanas que tienen doble nacionalidad y aún siendo ellos con derechos de estadounidenses, son vulnerados sus derechos, son deportados del país. Entonces es muy grave, ¿no? Los niños que los dejan llorando, los golpean delante de sus hijos, ¿no? Los cuerpos policíacos a los trabajadores mexicanos, o los persiguen en los vehículos, los detienen en las tiendas, en las iglesias, en las escuelas, cuando llevan a sus hijos. Es muy grave. En ese sentido, ¿qué papel juega el gobierno mexicano en el control en el control migratorio hacia Estados Unidos? Mira, nosotros consideramos que al gobierno mexicano le ha faltado elementos para poder argumentar en las negociaciones, porque nosotros proveemos de materia prima todos los elementos que Estados Unidos requiere, se los vendemos y los compramos procesados. Es la dinámica que tenemos con los Estados Unidos. Creo que ahí les ha faltado un poco de agilidad y de inteligencia en decir, bueno, nosotros necesitamos que ustedes puedan acceder a nuestros recursos naturales, pero que también respeten los derechos de los trabajadores. No solamente la mercancía, es el trabajador, es el consumidor. En ese sentido me gustaría preguntar también que, pues desde la óptica quizá del activismo
de las personas relacionadas con los derechos humanos que han observado que el gobierno ha carecido de toma de decisión o de acciones más concretas y que ustedes prácticamente han tenido que intervenir. Tenemos ya un folleto de Héroes Paisanos, este programa Héroes Paisanos, que brinda atención, orientación e información a los mexicanos que viven en otros países y visitan México. ¿Cómo funciona este programa? Sí, mira, ustedes conocen que la dinámica, bueno, el fenómeno migratorio lo dividimos en tres facetas. Quienes son inmigrantes que ingresan a algún país, quienes son emigrantes que egresan, que salen del país, y los transmigrantes que usan un territorio o un país de paso. En este contexto tenemos que visualizar a quién nos vamos a referir de los tres. Y nosotros, de manera natural, somos un país de paso porque todo Centroamérica, Sudamérica e incluso de Asia, de África, llegan a la parte sur e ingresan y atraviesan todo el territorio. Y esa dinámica nos ha llevado a ser en gran parte un país transmigrante, en la cual tenemos que vigilar también los derechos de esos migrantes y también la gente que sale de México para buscar un mejor tipo de vida, o estudio, de superación académica, etcétera. Y también los que llegan y que se establecen en nuestro país. Hay mucho inversionista, hay mucho estudiante que viene a realizar algún posgrado o licenciatura, le gusta México, se queda, o quiere poner un negocio, trae su capital, y es ahí cuando tenemos que articular políticas públicas que permitan que el mexicano o el ciudadano de nuestro país no esté vulnerado su derecho frente a otros, ¿no? Como cuando sucede ahorita que está de moda, los lugares que se encarecen porque llegan los turistas o llega el extranjero, lo que le llaman la gentrificación. Ahora, todavía en esta parte falta un mundo todavía para la presente administración de Donald Trump, definitivamente. Ya hablábamos un poco de las políticas públicas de Claudia Sheinbaum, pero también qué es lo que se puede empezar también a proponer para evitar que este tipo de situaciones pues también sigan ocurriendo y que se sigan fomentando este tipo inclusive de programas. Yo creo que el gobierno federal debe de tener una habilidad de los golpes que da económicos, mediáticos, el gobierno estadounidense, esquivarlos y buscar otros interlocutores. Si nosotros estamos vendiendo petróleo o frutas, el aguacate o cualquier otro producto de los muchos que México vende, no es necesariamente el mercado americano el que debemos de tener. Ahorita China te compra todo, los países europeos necesitan de todo, o sea, tenemos que diversificar. Hay una economía emergente, los BRICS, que es una economía alternativa en la cual podemos cambiar la vista, la mirada, para tener alternativas diferentes en donde no estemos en desventaja con los Estados Unidos. En ese sentido también preguntarles, y bueno, continuando con el programa de Héroes Paisanos, ¿qué tipo de servicios pueden brindar a los mexicanos o a nuestros paisanos? Y también si tuvieran pues ya cifras de cuántos asesoramientos han podido otorgar. Sí, mira, es bien disperso los datos porque la mayoría de la gente cuando es deportada, normalmente dice, bueno, yo me regreso a mi país, a mi pueblo, a mi ciudad, el lugar de origen, y no quiere saber nada, ni siquiera se registra en los módulos en donde se le brinda asesoría por parte del gobierno federal a través de Gobernación o el Instituto Nacional de Migración. Entonces se carecen de esos elementos probatorios para decir pasaron 10 o pasaron 50 o 1000 o medio millón, ¿no? Entonces no podemos tener una certeza, un aproximado en la cual de manera anterior hemos visto que también a los mexicanos, bueno, a todos los inmigrantes indocumentados se les ha tratado de esta manera y lo que hacen es resistir. Tienen un método, unas formas de poder articular la supervivencia en aquel país, cuidando a sus hijos, evitando los lugares donde se hacen redadas. Ahorita con la tecnología se hacen grupos de redes donde si ven a alguien
que lleva teléfono y que está viendo un retén de migración, toma la captura, manda la geolocalización y entonces evitan pasar por esos lugares o simplemente utilizan métodos un poquito más cerrados de no abrir las puertas, de guardar silencio, de esconderse, etcétera. No es un autodefensa. Sorprendente que incluso se ha generado ya una comunidad quizá más fortalecida ya en Estados Unidos a raíz de esta... Sí, es resiliente. Sí, afortunadamente. Y pues somos cerca de 40 millones de mexicanos que estamos en Estados Unidos. Es difícil que, aunque fueran sacando 100,000 al día, no acabarían en el periodo del actual presidente. Y estamos viendo cómo la economía está cayendo drásticamente de Estados Unidos, tanto en ingresos como en la venta de servicios. La frontera con Canadá y México está cerrando y están quedando los pocos artículos que ellos vendían y distribuían, se están quedando en los almacenes, se están echando a perder, las cosechas ya no se levantan, ya no hay gente trabajando, ya no hay pagos de impuestos, o sea, su economía se está derrumbando prácticamente. Justamente tocando en el sector económico y lo que está aportando también los migrantes mexicanos, principalmente en qué sectores, mencionadas también en el campo. ¿Qué otros son los principales donde los mexicanos están presentes en el territorio norteamericano? Sí, mira, la fortaleza de Estados Unidos con los migrantes mexicanos es en el sector agrícola y en la prestación de servicios. Todo lo que es el campo, la siembra, la cosecha, la producción, el traslado, el acopio, la distribución de productos de los campos que ellos tienen en demasía. La otra es en la prestación de servicios, que son el mantenimiento de oficinas, en hospitales, en restaurantes, el servicio de meseros, de prestadores de servicio. Ya esas son las primeras generaciones de mexicanos que llegaron y que tenían que ocuparse de alguna manera en alguna actividad, pero ya los hijos que nacen y tienen la nacionalidad norteamericana, pues ya van a la escuela, ya estudian en la universidad, estudian alguna carrera, ya empiezan a mejorar sus condiciones laborales y eso permite irse emancipando, ir teniendo prioridades, pero también son los que ahorita están saliendo en la defensa de sus padres o abuelos. Licenciado, en ese sentido, ¿cuál es el panorama que se puede vislumbrar o quizá proyectar en lo que resta de la administración? Mira, primero yo diría local, en el estado de Querétaro tenemos que reunificar, y de hecho el motivo de la visita aquí a este medio es convocar a los docentes, a los líderes, a los activistas, a los que tenemos algún familiar en Estados Unidos, para que tengamos esa posibilidad de articular algún programa, algún proyecto en la cual podamos defender a nuestros familiares, a nuestros paisanos, porque no todo es esperar qué nos hacen, es cómo podemos responder de manera pacífica, ordenada, controlada. Es una relación amorosa con Estados Unidos, de odio-amor, ¿no? O sea, nunca nos vamos a dejar de ser vecinos, entonces tenemos que articular mecanismos que tal vez con el tiempo se puedan revertir, que mejoren y que la subordinación sea diferente, que ya no sean allá los que mandan, sino que haya una igualdad en las condiciones. Para cerrar también esta parte de la entrevista, es justo en esta temática de estas decisiones que están tomando y pues golpe económico que también se está recibiendo allá. ¿Creen que exista la posibilidad de que se abra esta conciencia de decir no hay que tomar estas medidas drásticas porque inclusive en el día a día con las actividades de las y los mexicanos pues ayuda a que la economía también camine para los dos países justamente? Claro, Querétaro es un estado muy importante en la cual tenemos la posibilidad de ver con las remesas cómo han caído drásticamente desde el mes de mayo, han ido bajando y eso permea porque ese dinero que llegan a las familias se gasta aquí en el estado, en el consumo, en los servicios, en el pago de impuestos, etcétera. Entonces viene disminuyendo. Pero si, repito, articulamos políticas públicas en donde, por ejemplo, aquí no tenemos nada que nos haga voltear los ojos con los migrantes, o alguien de ustedes me puede decir qué Día del Migrante Internacional se festeja en Querétaro, no lo hay. ¿Sí? No hay algún instituto de migración
que vigile las condiciones del mexicano que va a Estados Unidos ni la familia que queda, en qué condiciones están. Tenemos en el Congreso local algunas, una comisión de asuntos migratorios que no está dando el ancho para el nivel de la situación que estamos viviendo. Entonces tenemos que articular, tenemos que redefinir y sacar a la gente que pensante, que trae ideas, para que vayamos articulando políticas públicas que efectivamente beneficien al migrante y a su familia. Perfecto. Se nos Licenciado, termina pues, el para dar espacio. cierre, únicamente alguna reflexión, algo que quisieran compartir. Como activista social, yo doy gracias a ustedes que nos dan este espacio. Creo que es muy importante como sociedad, como activistas sociales, organizarnos, que es lo que estamos haciendo desde abajo, en el tejido social de este problema que es muy fuerte. Creo que la propuesta es de que tengamos un espacio donde ser escuchados, un tribunal, y a partir de allí organizarnos como sociedad para poder atender este tejido social que es muy importante dentro del estado de Querétaro, y poner también propuestas. Ya lo dijo el compañero, un día del migrante, instituciones donde nos den cabida para hablar de estos temas, y por qué no, un ombudsman donde tengamos un espacio donde poder arreglar estos problemas. Creo que como mexicanos tenemos el derecho para organizarnos, y ahí está el tema, ¿no? El del debate. Muchísimas gracias. Licenciado, ¿algún comentario final también que le gustaría hacer? Agradecerle a ustedes, a la institución, a su auditorio, porque la verdad es bien importante este tema de interés. No es lo mismo estar aquí en la comodidad de nuestra casa viendo cómo sufren persecución en los Estados Unidos nuestra familia, a verlos cómo están escondidos allá, cómo tienen un alto grado de estrés en la cual el día a día está acabando con ellos, a pesar de que dependen todas las familias de ellos, no poder generar esos recursos, ese dinero para su diario, su vivir el día a día, es bien estresante, ¿no? Estar en esa condición. Les agradecemos bastante el espacio y ojalá no sea la primera y última vez que estemos aquí. Pues bien. Le agradecemos su presencia, en efecto, y pues nosotros tenemos que seguir con la información, y es que pues diputados de